Veamos con mucha atención. Esto es el nuevo Ecuador. Esto está sucediendo en el Ecuador. Esto es lo que pretenden tapar hoy esta prensa pautada. No están capturando a una banda de delincuentes. Se están capturando entre ellos policías y militares. Se supone que hay un plan Fénix en el Ecuador, tan secreto, ¿no? Pero esto es justamente lo que no quieren que los ecuatorianos sepamos. Por eso los toques de queda. Por eso los estados de excepciones. ¿Para qué? Justamente para tapar lo evidente. ¡Qué vergüenza! Hasta esta hora todavía no hay un pronunciamiento oficial al respecto. ¿Qué es lo que realmente sucede? La policía capturando a los militares, acusando que están custodiando a los tanqueros que transportaban combustible. ¿O será que están peleándose entre ellos para ver quién puede custodiar más? Esto es la realidad. Mientras tres últimos gobiernos que nada más han buscado poder económico y poder político, hoy a todos los ecuatorianos nos arrastran al precipicio. ¿Dónde está el presidente? No se preocupen, el presidente está de paseo, está de vacaciones. Al presidente no le interesa lo que sucede en el Ecuador. Al presidente lo único que le interesa, ¿sí?, que los contenidos mediáticos hagan lo que le corresponde para tapar su ingobernabilidad. Este es el nuevo Ecuador. Esto es lo que pretenden tapar siempre. Por eso no les conviene que la gente esté en la calle durante los estados de excepciones y los toques de queda, para que no filmen aquello. ¿Beneficia en algo los estados de excepción y los toques de queda? Claro que no beneficia en nada. Los transportistas que deben llegar con la mercadería a las ciudades más grandes de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manabí, deben quedarse a las afueras de la ciudad, esperando que se termine el toque de queda para poder ingresar. Además que estamos perdiendo la economía local, privada. Esto hace que se empobrezca más la situación económica que estamos viviendo todos los ecuatorianos. No beneficia a nadie. Los únicos beneficiarios son estos, ¿no? Estas grandes mafias que a través de la venta de combustible ilegal hoy no solamente están con el gobierno, sino nos están gobernando. Mientras tanto, los ecuatorianos de bien tenemos que pagar las consecuencias de la inoperancia de este gobierno que hoy nada más está cuidando los recursos para su patrón mayor. A reaccionar, ecuatorianos. Si esto sucede con aquellos que cuidan nuestra seguridad, imagínense lo que está sucediendo con las bandas, que hoy el Ecuador se ha convertido en un narco delincuencial.